Buenas noches, ¿cómo están? Espero que ahí donde nos estás viendo hoy estés guardado en la mano del Señor, sano, ¿verdad? La salud es muy importante siempre, pero en este tiempo mucho más. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos, ¿verdad? Ya estuvimos en un tiempo de alabanza y adoración. Qué hermoso es cantar a Dios, alabarlo, bendecirlo, ¿verdad? Pero ahora venimos con la palabra de Dios, solo que antes quiero pedirte algo, tú que nos estás viendo. Hoy por la mañana estaba yo meditando con el Señor y Él me hacía sentir la gran necesidad que muchos tienen de orar por alguna petición, ¿verdad? Pero como ahora en este tiempo no nos podemos reunir toda la familia Koinonia y no pueden acercarse y decirme, pastor, ayúdame a orar con esto, ¿sí? Entonces es que te voy a pedir que tú que nos estás siguiendo en la transmisión en vivo, en los comentarios, aparte de saludarnos, ahí déjanos tu petición. Vamos a estar orando por tu petición, la que sea. Estamos viviendo tiempos en México y en el mundo entero en donde la verdad que eso de estar encerrados nos cuesta mucho trabajo, pero es necesario. Sigue las recomendaciones que el gobierno nos está dando, tenemos que cuidarnos, tenemos que estar todos bien, ya sabes las recomendaciones, Susana distancia, ¿verdad? Metro y medio entre las personas, tenemos que lavarnos las manos frecuentemente. En total, tienes que seguir las instrucciones. Familia, amigos de Koinonia, les bendigo, pero me gustaría saber si hay una necesidad en especial en tu vida. Queremos orar por ti. De todos modos, esta noche vamos a terminar orando por ti, pero ojalá y te animes. Necesitamos tener contacto contigo, necesitamos saber de ti y queremos orar por ti, por tu familia, por tu salud, por tus finanzas, ¿verdad? También todo esto que está pasando afecta a las finanzas. Si tú estás pasando una situación donde a lo mejor en el trabajo no te van a apoyar, quieren que descanses, pero no va a haber sueldo, algo así, compártelo. Queremos orar por ti. Creemos en un Dios todopoderoso que si oramos las cosas van a suceder, ¿verdad? Pero bueno, tengo que dar parte a la palabra de Dios el día de hoy. Sí, la verdad es que es difícil en medio de tantas cosas que se escuchan en este tiempo, es difícil concentrarnos porque, sabes, nuestros corazones también se inquietan por muchas cosas y de eso quiero compartirte esta noche, tarde noche, sí, el mensaje. Le he puesto por nombre. Yo les digo aquí a toda la familia Koinonia que el nombre es lo único que yo pongo y lo demás le pido al Espíritu Santo que sea Él quien hable. Y el título de este mensaje es Hablemos. Vamos a ver de qué trata. Te pido que ahí donde estés, si tú escuchas una palabra de Dios que creas que es para ti, tu corazón comienza a arder, simplemente ahí donde tú nos ves, puedes levantar tu mano y decir amén. Sí, amén. Esa promesa es mía. Vamos a vivirlo. El estar ahora Koinonia en casa, a lo mejor ya estás tomando tu cafecito, estás comiendo o ya estás tirado ahí en la cama. Amados, qué envidia. Pero bueno, vamos a comenzar ahí donde estás. Por favor, inclina tu cabeza en señal de reverencia. Tenemos que ser reverentes con el Señor y oremos. Padre, gracias te doy. Te doy la gloria y la honra, Padre Celestial. Dios, te pido que en este tiempo nos regales un rema, una palabra específica para este tiempo específico, que toque los corazones, Señor,
de todas las personas que escuchen y vean este mensaje. Bendícelos ahí donde están, Señor. Tu gracia los visite, tu misericordia, Señor, que siempre está, Señor, esté tocando la puerta de los corazones en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Pues hablemos. ¿Saben? El Señor me ha estado inquietando porque en este tiempo que pasamos mucho tiempo en casa, y a mí me da risa porque los mexicanos somos muy creativos. Ya inventamos tours en medio de la casa, a tal hora el desayuno y luego hay que ir a la sala. Algunos de ustedes tal vez tienen que salir a trabajar, pero la verdad es que en México gran parte de la sociedad está en casa. Pero el Señor me inquietaba, ¿qué escuchamos? ¿Qué escuchamos y qué vemos? Muchos están viendo películas y series en Netflix, ¿sí? Y ven. Otros ven noticias, otros ven alguna serie en la televisión, otros escuchan predicaciones, pero realmente, ¿qué es lo que está ganando en tu corazón? ¿Qué es? Es algo que tenemos que pensar. Porque yo meditaba ahorita que estaba en la adoración lo que Dios nos ha venido hablando. Y Dios nos ha venido hablando cosas curiosas y tremendas, porque hace 8 días Él nos decía que la sangre y la señal de la cruz es que nos puso Él por señal para que supiéramos que nada va a pasar. Pero también el domingo nos habló a hacer un examen de conciencia, ¿sí? Pensar qué estamos haciendo y por qué las cosas están así. La palabra de Dios dice que el juicio comenzaría por la casa, ¿sí? Entonces esto nos tiene que alertar a todos. Pero yo creo que de estos mensajes, tal vez esta es la tercera parte, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es? Porque somos increíbles. ¿Cuántas voces hay en el aire? Si no es el internet, es la televisión, es Netflix, es Facebook, es TikTok, es Instagram, es tantas cosas. Pero ¿de qué estamos llenando nuestro corazón? ¿De qué estás llenando tu corazón, amado, amada? ¿Sabes? Nos hacemos expertos de un día para otro en algo. Nos hemos hecho expertos aquí en México. En el último año nos hacemos expertos en política, ¿verdad? Queremos hablar de partidos políticos y entonces hay un momento en donde todos sabemos qué es lo que se tiene que hacer. Pero también nos hemos hecho expertos, por ejemplo, cuando el tema era la agenda del lobby gay. También nos hacemos expertos y opinamos y decimos y hacemos, y desde la medicina y desde la teología y desde la biología y desde tantas cosas. Pero también cuando escuchamos sobre crisis económica nos hacemos expertos en economía, ¿verdad? Y entonces criticamos a los responsables de eso y creemos que sabemos mucho. Pero en este tiempo todos traemos un epidemiólogo adentro. Todos sabemos qué se tiene que hacer en este tiempo, porque escuchamos tantas cosas, y que si el jabón tiene que hacer espuma y que si el gel antibacterial no. Hay unos que van más allá y dicen que esto es una conspiración macabra que se gestó desde los países más poderosos del planeta para acabar con la humanidad. Y entonces yo me imaginaba aquel personaje de Avengers, Thanos, así que nada más iba a desaparecer a todo el mundo. Pero nos hacemos expertos en algo según estemos escuchando. Lo triste de esto es que no me han brotado los teólogos en este tiempo que comiencen a hablar y hablar y hablar Biblia. Tengo que cuidar lo que escucho. Tengo que cuidar, y en este tiempo en donde se pasa, gran parte de las familias están en casa. ¿Qué estás viendo? ¿Qué escuchas? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? ¿Estás hablando qué? ¿Sabes por qué es importante que medites
qué es lo que estás escuchando? Porque todo lo que he estado diciendo no es un rollo. Todo lo que te he estado diciendo es para quererte decir que lo que tú escuchas, en eso te conviertes. Sí, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí? ¿Y cómo entran las cosas a nuestro corazón? Por lo que escuchamos. Hay ventanas para el alma. Las ventanas del alma, una de ellas son los oídos. Y entonces si empezamos a escuchar que esto es un plan de un grupo poderoso en la tierra que quiere acabar con la humanidad, entonces empezamos a andar con miedo. Si empezamos solo a escuchar lo que dicen los epidemiólogos, ¿sí? Entonces al rato queremos ser como ellos y queremos hablar como ellos. Estuve yo en una reunión donde estábamos hablando muchos pastores y hablábamos sobre este tema, y un pastor que es doctor levantó la mano y dijo claramente: no jueguen a ser expertos, porque todavía no hay un experto en este tema, es una enfermedad que se va conociendo. ¿Sí? Y dije, sí es cierto, sin en cambio todos opinamos. Lo que escuchas, en eso te estás convirtiendo. ¿Y qué pasa después? Escuchas, se anida en tu corazón, y la palabra de Dios en Lucas 6:45 dice que porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Lo que abunda en tu corazón, eso comienzas a hablar. Y tenemos que meditar qué estamos hablando. Tal vez estamos perdiendo este tiempo que es muy valioso, este tiempo en donde aparentemente estamos resguardados. Y déjame decirte eso de aparentemente, porque tú lo puedes ver como prisión, como resguardo, como que me tienen prohibidas muchas cosas, o lo puedes ver como la oportunidad de restaurar tu relación matrimonial, de restaurar tu relación con Dios, de restaurar tu relación con tus hijos, con tus papás. Es una gran oportunidad. Una gran oportunidad es esta. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está el peligro de que después de que nosotros escuchamos, después somos, después hablamos? El peligro es el siguiente, que comenzamos a hablar. Y Proverbios 18:21 dice que la lengua puede traer vida o muerte. Ahora, Santiago dice que la lengua es un miembro pequeño que no podemos controlar. O sea, yo le decía hace poco a un grupo de hombres con los que nos reunimos cada semana que esta lengua de repente trabaja sola. Solo se mueve y habla. Se mueve y habla. Yo creo que a todos nos ha pasado que hablamos y después callamos y decimos, yo no quería decir eso. Esto parece que piensa solo. La lengua habla. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, si se contamina mi corazón, la lengua lo único que hace es poner en evidencia lo que tengo en el corazón. La lengua solita suelta. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar con mi corazón. Porque dice ahí, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Sabes? Todo lo que hablemos, lo vamos a cosechar. Todo lo que hablemos. Ahora, quiero decirte algo y quiero ser muy claro contigo que nos estás viendo y nos estás escuchando. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? A veces nos ponemos a hablar y queremos que otros no se enteren. Platico con unos y que no se enteren los de allá. Que no se enteren. No te preocupes si se enteran o no. Preocúpate porque vas a cosechar lo que hablaste, vida o muerte. Ahora, en este tiempo donde se habla tanto de muerte y los noticieros hablan muerte y todo es muerte, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás escuchando? Yo de repente, como veo muchas noticias, me pongo a platicar con mi esposa y al rato estoy hablando de los miles de muertos que hay. Estaba con uno de mis discípulos antes de comenzar y le estaba hablando yo de muertos.
¿Por qué? Cuando yo tengo que hablar vida. Pero uno está escuchando noticias, lo que dice la gente, lo que dicen los demás. Hay diferentes voces en el aire. Si aunque no lo creas, aunque no lo puedas ver, hay voces en el aire. Si prendes tu internet, los que están aquí, los que están allá ya lo está prendido. Estás captando estas voces en el aire. Pero los que están aquí podrían conectarse y ver que hay voces en el aire, hay imágenes en el aire, hay tantas cosas. Tenemos que aprender que no solo porque no pueda verlo, no quiere decir que no exista. Hay cosas que no veo y que existen. Aquí alrededor de mis manos hay imágenes, hay audios y hay videos. Solo que en este momento no tengo el aparato para verlos. Hay todo eso. Hay voces en el aire. Y qué difícil es distinguir entre esas voces. La Biblia dice en Isaías 66:6, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Tres voces, voz, pero fíjate cuál es la voz de la ciudad. Ahora este versículo es para este tiempo. ¿Cuál es la voz de la ciudad? Voz de alboroto. Voz de alboroto. Y la ciudad y los países, las naciones, el mundo entero está escuchando voces de alboroto, voces de muerte, voces que inquietan. Hay algunos que dicen, yo no tengo ningún miedo, pero están inquietos, ¿verdad? Están inquietos. Hay voz de alboroto. Pero también hay una voz del templo. La iglesia tiene su propia opinión. Amada iglesia, es cierto. Tenemos nuestra propia opinión y decimos, y como decía hace un rato, hay quienes creen en grupos de poder, hay quienes creen que esto lo está enviando el diablo, hay quienes sabemos que esto no es otra cosa que el juicio que ha comenzado con la casa. Sí, hay muchas cosas que nosotros podemos pensar. Es la voz del templo, que tampoco nos ponemos muy de acuerdo, pero hay una voz de Jehová, una voz de Dios. Yo te invito a reflexionar. ¿Ya escuchaste la voz de Dios hoy? ¿Ya te sentaste a escucharlo? Qué difícil escuchar a Dios en medio de una voz de alboroto de la ciudad y una voz del templo. ¿Ya te sentaste a escuchar a Dios? ¿Ya te sentaste a hablar con Él? Así como existen en redes sociales los fake news, noticias falsas, ¿sí? De la misma forma, también existen voces falsas. ¿Te has preguntado qué es esa voz que escuchas? Porque a veces se profetizan cosas que después uno dice, ay, ¿de dónde sacaron eso? Esas voces que la gente dice, es que Dios me dijo y resulta que no le dijo nada. Hay noticias falsas, hay voces falsas. El diablo también habla. ¿Sí? Mira, hay tres tipos de voces. La voz del diablo, la voz de la carne, o sea, la de uno, ¿sí? Y la voz de Dios. Tres voces importantes. Entre esas tres, las tres las escuchamos. Pero ¿cómo saber? Porque sabes, la Biblia dice en 2 Corintios 11:14, dice, no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. De ángel de luz. O sea, de repente puedes escuchar una voz o sentir una voz que tú crees que es Dios y no lo es. Y no lo es. ¿Por qué? Porque se disfraza de ángel de luz. Dice cosas bonitas y solo se disfraza de ángel de luz. Y hay tantos hijos de Dios que yo espero que no sean ustedes. Hay tantos hijos de Dios que están engañados con esta voz. ¿Sí? Y tiene que ser probada. Toda palabra que recibimos tiene que ser probada. Aunque no es el tema de esta noche, pero tenemos que probarlos. Tenemos que hacer algunas preguntas. Posiblemente dentro de 8 días estaré hablando sobre las 4 preguntas que tengo que hacer para saber si Dios es el que me está hablando.
los voy a dejar ahí picados, ¿verdad? Pero una de las señales que podemos ver que es el diablo quien habla, es que él habla mentiras. Juan 8:44 dice que cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Es el padre de la mentira. Él engaña, le encanta engañarte. El diablo no tiene amigos. Amados, no te dejes engañar. En este tiempo, dice voces, miren, hay personas que yo sé que tienen pánico por lo que está pasando. Tienen pánico. Conozco personas que están encerrados en su casa a piedra y lodo. Tienen pánico. Amado, déjame decirte algo. Jesús te ama. Jesús te ama. ¿Sí? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No intentemos andar investigando por qué sucede esto. Realmente, ¿por qué sucede esto? Simplemente es Dios lo permitió. Dios lo permitió. Claro que cuídate. El avisado ve el peligro y se agacha. ¿Sí? Cuídate mucho. Mucho. Pero no caigas en el miedo. No tengas pavor. No tengas pavor. La Biblia dice que todo esto es necesario que pase. Ahora, ¿por qué es necesario? Porque hemos dejado de valorar lo que realmente tiene valor. Si se dan cuenta, estábamos viendo mi esposa y yo hoy en la mañana en el noticiero imágenes de Venecia, de Roma, ¿verdad? Ámsterdam. Sí, estábamos viendo unas imágenes que decíamos, wow, qué ciudades tan hermosas, pero vacías. Vacías. Y veíamos esas imágenes y le dije a mi esposa, parecía imposible, ¿verdad? Parecía imposible. Vi una imagen del Arco del Triunfo y dije, yo estuve ahí, y si algo me impresionó de ese lugar es cuántos vehículos y con qué sincronía iban entrando todos en esa zona de la ciudad. Y ver las imágenes vacío, todo, cuando nosotros argumentábamos que no teníamos tiempo. Queríamos trabajar, hacer el mundo entero. Estábamos metidos sin saber ni siquiera lo que estaba pasando en nuestra alma, en la vida de nuestros hijos. Hoy estuvimos con una persona, mi esposa y yo, y entonces decía esta persona que ahora que tiene a su hijo en casa, dice, pude ver cuánto cambió y no me había dado cuenta. Su hijo estudia en Ciudad de México. Dice, mi hijo cambió y yo no me había dado cuenta. Es tiempo de descubrir todo eso que está pasando. ¿Sabes? La iglesia de Jesucristo también estamos padeciendo esto. A lo mejor estamos conociéndonos apenas en casa. De verdad, suena increíble, pero es cierto. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Sabes, hace unos días me preguntó mi papá, me dijo, ¿cómo te sientes con todo esto? ¿Cómo te sientes? Y le dije, si pudiera describir, tal vez la palabra que más se acerca es frustrado. Frustrado. Le dije porque era un tiempo donde la iglesia iba pujando, creciendo fuerte, y de repente dicen, ya no pueden tener reuniones. ¿Sí? No dije miedo, no dije enojado, pero sí le dije a mi papá, tengo frustración en mi corazón. O sea, ¿por qué de repente hay que parar? Y yo a raíz de eso, esto fue ayer, ¿sí? Entonces le dije, Señor, ¿qué pasa? Tal vez si mi papá no me hubiera preguntado, no me doy cuenta de eso. Dije, ¿qué pasa? Y le dije, Señor, estábamos en tu obra, estábamos trabajando, todo iba bien, gloria a Dios, aleluya, todo parecía perfecto. Y entonces comenzó a hablarme del profeta Elías.
y Elías, hay un momento de su vida donde todo iba tan bien que entonces su confianza estaba en extremo alta. Elías, hay un momento en su vida donde él reta a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. 700 profetas. Y él reta que hagan un sacrificio, hagan un altar de sacrificio y entonces oren y el Dios que responda, ese sea el Dios sobre Israel. Elías estaba completamente confiado. Todo iba bien en la vida de Elías. Cuando él dijo no va a llover, dejó de llover. Mientras Dios lo mandó al arroyo de Querit, él tenía alimento. Los cuervos le traían carne para comer. Todo le iba bien. Entonces cuando viene el reto, él está confiado, muy confiado. Y cuando los profetas de Baal comienzan a hacer sus rituales y empiezan a gritar y lo que hacían los profetas de Baal, dice el libro de Primera de Reyes 18, versículo 27, dice: al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Wow, Elías andaba sobradito, ¿verdad? Cuando uno está cercano a Dios, ¿sí? Cuando uno está buscando el fuego de Dios, uno anda sobradito, ¿sí? Y la iglesia de Jesucristo en este año andábamos bastante sobraditos, ¿verdad? ¿Sí? Casi le decíamos al diablo, no te me atravieses que te pateo. Y andábamos muy confiados, muy confiados. No veíamos que pudiera pasar esto que está sucediendo hoy. Sin en cambio, saben, ayer me enviaron un audio del presidente de la Alianza de Pastores en Madrid. Y qué tremendo es que dijera: han muerto misioneros, han muerto pastores, han muerto hermanos. Dijo: el juicio comienza por la casa. Y dije: lo escuchamos ahí en la casa y decíamos: qué fuerte es escuchar eso. Qué fuerte es escuchar eso, pero como el pastor de forma muy precisa dice cada palabra. Cada palabra. Y sabes, la iglesia de España estaba pasando por un tiempo de crecimiento y de avivamiento increíble. Yo creo que después de que pase esto va a seguir, y más con mayor gloria, como va a pasar en México. Pero mientras, ahorita está la sacudida, ¿sí? Y entonces el Señor me hablaba sobre esto. Elías comenzó a burlarse. Elías estaba muy fuerte aparentemente, pero cuando estamos fuertes llegamos al punto donde ya nos creemos los muy. Elías estaba en este punto que entonces cuando a Elías le tocó orar para que viniera fuego sobre el sacrificio, Elías oró. Verso 37, respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Wow. Elías oró y de repente vino una columna de fuego sobre el sacrificio, sobre el altar que había hecho Elías. Era un éxito. Elías era un éxito total. Dice que cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¡Qué poder! La gente se estaba convirtiendo a Dios en ese momento. Elías era como un héroe. ¿Sabes? La Biblia dice que no hagamos imagen ni semejanza. Yo estuve en el Monte Carmelo y hay ahí un monumento de Elías. Qué locura, qué locura. Pero vean, Elías de repente dice el versículo 40, luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno,
tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Estaba bravo. Estaba bravo. Elías venía de un éxito rotundo. Así como yo te platico mi frustración, ¿sí? Yo como pastor sirviendo, claro, el ver tanta gente que empieza a venir a los pies de Cristo, que buscan a Dios, que restauran sus vidas, que son perdonados, eso para nosotros es glorioso, así como para muchos de ustedes restablecer su relación con Dios es glorioso. Pero muchos de los que hoy me están escuchando también estaban viviendo un éxito en el trabajo. Sí. Estaban viviendo éxito en el trabajo y estaban tan contentos que se iban los sábados de fiesta y el domingo decían: hoy no voy a la iglesia. Sí, no te desconectes. No te desconectes. Solo que ya sabes que en la familia Koinonía, aquí en casa llueven chalecos. Si pasa un chaleco de tu talla, póntelo, es para ti. Pero había gente que en su éxito, en el trabajo, se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Decidían pasear cada rato y la gente se ha olvidado de Dios con sus éxitos. Sí, en el trabajo. Sí, gente que daba clase dentro de las diferentes iglesias de Jesucristo. Sí, muchos por su éxito pues ya no dan clases. Sí, unos que dirigen, otros que predican, otros que tocan en la alabanza, tienen cosas más importantes que Dios. Su éxito los hizo pedazos. Y yo recordaba que a finales del año pasado, mientras yo predicaba, el Señor me usó para decir: ¿qué no te das cuenta que de un soplo puedo quitarte todo? Y yo dije, cuando me di cuenta de eso el día de ayer, dije: wow, creo que sopló el Señor. Creo que sopló. En un instante, todo lo que parecía importante, cuánta gente por sus éxitos, por su trabajo, por sus negocios, se han olvidado de sus hijos, se han olvidado de la esposa. Elías está viviendo un tiempo glorioso, ejecutó a todos. ¡Wow! Es más, Elías estaba tan lleno y confiado en Dios, que Elías fue con el rey y le dio órdenes. Y le dijo: ay, prepara el carruaje y córrele. Y el rey, como era medio pasguatón, pues él obedecía. Pero el rey llegó a su casa y le contó a Jezabel. Jezabel es su esposa. Estoy en el Primera de Reyes 19:1. Dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Elías estaba en su éxito. En su éxito. Nunca antes había estado tan bien como en ese momento. Pero cuando Acab, el rey, le dijo a su esposa Jezabel: wow, esta mujer, esta era una bruja de altos vuelos. Esta mujer, en el versículo 2 dice: entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Ajá, qué valiente, qué loca, qué endemoniada. Sí, Elías había hecho todo con éxito, pero Elías no lo habían amenazado de esta forma. Sí, no es lo mismo que te amenace el rey, que era medio tonto, que esta que era de armas tomar. Esta que dice: mañana vas a estar muerto, Elías. Y dice versículo 3: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. ¿Elías qué? Se asustó.
se asustó. Amada iglesia, amigos, no te asustes. No te asustes. Esto es una amenaza, ¿verdad? Cuando escucha uno las noticias, parece una amenaza seria. No te asustes. Elías, el hombre del éxito. Elías, el hombre que estaba muy bien. El hombre cercano a Dios. El hombre que había hecho descender fuego sobre el cielo. El hombre que él había ejecutado a 700 profetas. Ahora tenía miedo. Se asustó y huyó. Se asustó y huyó. Huyó antes de buscar al mismo Dios que le había dado el éxito. Salió huyendo y corrió y corrió y corrió. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 de Primera de Reyes 19, que Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. De miedo corrió y corrió y corrió. Lo único bueno es que fue al monte de Dios, pero tuvo miedo. Ahí donde estás, amado, quiero decirte, no tengas miedo. No tengas miedo. Hay nubes. No solo es el virus, la economía, el trabajo. El trabajo. He recibido llamadas, mensajes por WhatsApp. Pastor, me quedé sin trabajo. Pastor, hay amenaza de quedarme sin trabajo. Pastor, en la planta mandaron a descansar a tantos. No tengas miedo, no huyas. Y si vas a huir, huye hacia donde está Dios. Corre hacia donde está Dios. Pero no tengas miedo. No tengas miedo. Qué importante es en este tiempo, que es el nombre del mensaje, decirle a Dios, hablemos Dios, hablemos. ¿Sabes? Yo no me hubiera dado cuenta que había frustración en mi corazón si mi padre no me lo pregunta. No me hubiera dado cuenta. ¿Sí? Y hoy platicaba eso con mi esposa. ¿Sí? Y decía, ¿sabes? Si mis hijos ya no vivieran en mi casa, si mis hijos estuvieran casados, ante una situación así, yo los hubiera llamado para preguntarles cómo están. ¿Cómo están? Número 1, de salud. Quiero saber cómo están en el asunto financiero. Quiero saber, ¿pueden pasar esta prueba? Y si no, decirles, miren, aunque solo haya frijoles, pero juntos la brincamos. Pero meditábamos qué importante es la voz de papá que diga, hijos, tranquilos, tranquilos. Tal vez mi papá no lo pensó, pero me hizo la pregunta más importante para yo poder sacar lo que había en mi corazón. Elías fue hacia el monte de Dios porque tuvo miedo, se asustó y huyó. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Porque yo sé que la iglesia, así como hay voces de tumulto, voces que turban en la ciudad, también hay voces del templo, y cuando estamos en el templo nos vestimos de tanta fe y en el nombre de Jesús no pasa nada. Pero sabes, cuando yo escuché, misioneros están muriendo, pastores han muerto, tocó mi corazón. Tocó mi corazón. ¿Por qué no acercarnos a nuestro Padre Celestial? Elías fue. Elías de miedo huyó. Dice el versículo 9, dice que pasó la noche en una cueva. En una cueva. Él se metió en una cueva y ahí en esa cueva dice que más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Vino Dios a hablar con él. ¿Qué haces
aquí? ¿Qué haces? ¿Cómo estaba Elías? Elías estaba con miedo y estaba huyendo. No era la condición que Dios quería para su profeta. No es la condición que Dios quiere para ti. Dios no te quiere con miedo. Dios te quiere con fe. Dios te quiere que estés escuchando fe. Fe en el corazón y hablando fe, porque tú vas a cosechar lo que tú hables. Por eso dice Dios, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? Amado, es tiempo de ir con Dios. Es tiempo de estar con Dios. Elías corrió al monte de Dios y se encontró con Dios. En el monte de Dios uno se encuentra con Dios. Y cuando él estaba ahí y recibió esta palabra de Dios, ¿qué haces aquí, Elías? En el verso 10 dice: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Respondió él: los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Alto aquí, ¿qué está pasando con Elías? Cuando Elías dejó el pueblo de Israel y salió huyendo, la última imagen que él tenía del pueblo es que el pueblo estaba aclamando a Dios como Dios, porque fuego había descendido del cielo. Elías está diciendo algo aquí que ya no era cierto. El miedo te bloquea. Elías había ganado la batalla de que cayera fuego. Y la condición de Israel fue: el Dios que responda, ese sea Dios sobre Israel. Entonces la última noticia era que Dios era el Dios de Israel. Y Elías le está diciendo a Dios: tu pueblo no te quiere, tu pueblo rompió el pacto, tu pueblo rompió los altares. Elías, ¿qué te pasó? El miedo nos roba la verdad. El miedo nos paraliza. El miedo no nos deja hacer cosas. El miedo no nos deja ser felices. El miedo nos puede hacer que desaprovechemos esta oportunidad de estar con la familia. El miedo. Elías estaba diciendo algo que no estaba sucediendo ya. Esto pasaba antes del reto, antes de que descendiera fuego del cielo. Y entonces el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Ay, fíjate qué interesante es esto. Porque primero dice en el versículo 9, dice que Elías pasó la noche en una cueva. Y más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué le llegó? La palabra del Señor. ¿Sí? Así como ahorita estamos transmitiendo, lo que te llega es la palabra. Yo no estoy ahí, ¿verdad? Llega la palabra. Elías escuchó a Dios. Y Elías está en su catarsis. Elías está diciéndole a Dios: yo solo soy el que ha quedado, que tampoco era cierto. ¿Sí? Había miles de profetas. Sin en cambio, él está en una psicosis porque está asustado. No te asustes. Si tienes a alguien cerca de ti, dile: no te asustes. No te asustes. Y entonces Dios ve a Elías, que Elías está diciendo cosas que no son. Elías está fuera de sí, pero Elías le dice: yo te amo, Dios, pero es que soy el único que queda. Tu pueblo se corrompió, me quieren matar. Realmente lo quería matar una, no el pueblo, no una. Y entonces Dios, lo que estoy viendo es que en el versículo 11 el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí.
en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. O sea, Dios está diciendo: Elías, estás fuera de sí. Vamos a hablar personalmente. ¿Sabes qué nos está pidiendo Dios para este tiempo? Es bueno que nos estés escuchando. Es bueno que estés conectado. Es bueno que estés buscando predicaciones en YouTube. No todas son buenas. Es bueno que busques alimentarte. Pero sabes, Dios quiere hablar contigo personalmente. Dios no quiere, como hizo con Elías, primero envió su palabra. Pero al ver la psicosis de Elías dijo, mejor ven, vamos a hablar. Vamos a hablar. Voy a pasar por ahí, te quiero ver. Te quiero ver. Ese es el clamor. Ese es el clamor de Dios para este tiempo. Te quiere ver, quiere estar contigo, quiere platicar contigo, quiere estar cara a cara contigo. Eso es lo que quiere. No desperdiciemos este tiempo. Sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. Y entonces él tuvo que moverse hacia la montaña, tuvo que salir de la oscuridad de esa cueva, tuvo que pararse ahí. Y es increíble porque dice la Biblia que como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partía las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. No estaba en el fuego. Dice, y después del fuego vino un suave murmullo. Hemos buscado a Dios por décadas en lo más carnal que existe. En lo más carnal, en lo que nosotros creemos poderoso. Pasó el viento y ahí no estaba Dios. Pasó el terremoto y ahí no estaba Dios. Pasó el fuego y ahí no estaba Dios. Muchos creen que, porque estoy en mi trabajo y me está yendo bien y estoy ganando dinero, Dios está conmigo. Dios no está en el viento. Una chamba se va así. Lo estamos viendo. En un soplo se va un trabajo. Se va un trabajo. Pero es que llevo una vida muy agitada y ando haciendo acá business y ando haciendo esto y el otro y el otro y el otro. En el terremoto no está Dios. No está Dios. Pero es que yo soy un siervo de fuego y yo profetizo y yo hablo en el nombre de Dios. Dios tuvo que parar todo eso y nos paró a las iglesias para decir, quietos, 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 ahí no estoy tampoco. Y no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que dirigimos nuestros corazones hacia lo que creímos que era poderoso. Dirigimos nuestros corazones hacia el trabajo. Dirigimos nuestros corazones hacia nuestros éxitos. Dirigimos nuestros corazones hacia dones espirituales. Dirigimos nuestros corazones ante tantas cosas. Y lo único que Dios quiere es hablar contigo, hablar conmigo. Y Dios está parando el mundo entero. El mundo entero. Y por eso el mensaje se llama Hablemos. Es Dios diciendo, vamos a hablar. Vamos a hablar. Y dice que vino en un suave murmullo. Un suave murmullo. ¿Te imaginas lo que menos poderoso parece? Dios haciendo un alto en la vida esquizofrénica de Elías. Sí, en esa vida así tan arrebatada, que mata profetas, que viene fuego, que para la lluvia, que venga la lluvia, y así toda una vida revolucionada. Y Dios dice, ¡quieto!
tuve que permitir, Elías, ¿verdad? Tuve que permitir que te amenazaran para que vinieras a hablar conmigo. Dios está queriendo que aprovechemos el tiempo. Los niños llevan una semana y media, 2 semanas sin ir a la escuela. La vida se va deteniendo, se va a ir deteniendo más y más. Y muchos ya se aventaron Netflix, ya casi le dieron la vuelta. ¿Sí? Al TikTok ya no saben cuántos ademanes más inventarle. En Instagram ya probaron las fotos trompudo, sin trompa, greñudo, greñuda. Ya probaron todo, ¿verdad? Ya se pusieron fondos en las fotos y ya se maquillaron en las aplicaciones. Ya hicieron todo. Y Dios sigue esperando hablar con nosotros. Cuando ese suave murmullo apareció, dice que Elías lo oyó y se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Y entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? 2 veces la misma pregunta. De lejos le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y de cerca también. De lejos, amados. Todo este tiempo nos ha dicho Dios: búscame, arrepiéntete, lee la Biblia, ora, ¿sí? Congrégate. Todo el tiempo, una y otra vez. Y yo estoy seguro que si vas con Él, te dirá lo mismo otra vez. Pero tenemos tantas actividades que Dios ha tenido que parar al mundo para estar con sus hijos. Si tú lo buscas, lo vas a escuchar, lo vas a percibir. Salmo 54, versículo 2 dice: escucha, oh Dios, mi oración, presta oído a las palabras de mi boca. El versículo 4 dice: pero Dios es mi socorro, el Señor es quien me sostiene. ¿Quién me sostiene? Dios quiere hablar. Dios quiere que le escuchemos. Deja las voces de alboroto en la ciudad. Deja las voces del templo. Sí, voces del templo son las posiciones de la iglesia ante esta situación. Deja eso. Deja eso. Y ve a escuchar la voz de Dios. Jesús habló sobre esto en Mateo 6, versículo 6. Dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Cierra la puerta y ora a tu Padre. La palabra de Dios para todos dice: cierra la puerta y habla con tu Padre. Habla con tu Padre. ¿Sabes? Esa pregunta que a mí me hizo mi papá el día de ayer me liberó. ¿Sí? Qué importante es, si tú eres papá, que llames a tus hijos y les preguntes: ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Qué importante es, papás, mamás, qué importante es que hagan esas preguntas. ¿Cómo te sientes ante esto? Sé específico, porque si no vas a obtener un bien, más o menos. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Cómo te sientes con lo que estás pasando? Es un tiempo de cerrar filas. Tienes que hacer lo mismo con Dios. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Habla con tu Padre. Dice: así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Dios te va a liberar tu corazón, te va a quitar ese miedo, te va a quitar ese miedo a quedarte sin trabajo, ese miedo a enfermarte. Dios te lo va a quitar. Dios te va a dar esa libertad en tu corazón. Dios te va a consolar. Ahora, si tú no tienes familia, porque a lo mejor ya enviudaste, porque a lo mejor vives lejos de tus padres, o simplemente tus padres no están reaccionando de esta forma, Dios dice que aunque tu padre y tu madre y tus hermanos te abandonen, dice el Señor: yo estoy contigo.
yo estoy contigo. Ve ahí, ve ahí. Él no te abandona, Él te va a recompensar. Verso 7 dice, y al orar, no hablen solo por hablar. Me gusta. No llegues a hablar por hablar. En este tiempo Dios quiere saber exactamente cómo estás. Dios quiere que abras tu corazón. Porque luego vamos vestidos de super fe y nos ponemos a orar y declaramos victoria y eso. Todo eso está bien, pero no para un momento de intimidad. No para un momento donde Dios le vas a abrir tu corazón a Dios. En donde tú puedes decirle, estoy preocupado, Dios. Mi negocio está bajando, estoy preocupado. Estoy preocupado. O nadie de ustedes y los que están aquí, nadie necesita un abrazo de su Padre. Yo sí necesito que mi Padre Celestial me dé un abrazo y me diga, hijo, tranquilo, yo tengo el control. Todos necesitamos que Dios nos hable, pero cuando tú ores, no hables solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Dice, no seas como ellos. Tu Padre sabe lo que tú necesitas. Tu Padre sabe lo que tú necesitas. Pero lo que nos libera es hablar. Eso nos libera. Hoy tienes que ir ahí. Tienes que ir. Hemos dejado de valorar lo más importante. Y muchos están perdiendo dinero en este tiempo. Ve y dile a tu Padre Celestial cómo te sientes. Ve y dile cómo te sientes que no estás trabajando. Hay gente que es adicta al trabajo. No soporta ya lo que está pasando, estar mucho tiempo en casa, salir solo de compras. ¿Sabes? Me llegó hoy en la mañana un WhatsApp que quiero compartir contigo porque se me hizo un mensaje muy padre, muy padre, y que creo que si tú esta noche vas y oras con Dios y le hablas, tal vez Dios te va a decir cosas como esta. Porque con tantas cosas hemos dejado de valorar lo más importante. Dice así: no considero el aislamiento tener que quedarme en casa con quien yo amo. El aislamiento es lo que están viviendo los enfermos graves. Deja de decir que estás aburrido, molesto porque no puedes salir de casa, mientras que todos los que están en el hospital quieren irse a casa. Entonces agradece a Dios si tienes que quedarte en casa, pues a pesar de todo, con dinero o sin dinero, con un trabajo o sin trabajo, estás en el mejor lugar que podrías estar, en tu casa, rodeado por quien te ama. Quizás sea hora de transformar tu casa en un lugar maravilloso para quedarse, un lugar de paz y no de guerra, de abrazo y no de distanciamiento. De todos modos, mira con otros ojos la situación que estás viviendo. Haz de tu casa una fiesta, escucha música, canta, baila. Haz de tu casa un templo, ora, medita, pregunta, agradece, alaba, suplica. Haz de tu casa una escuela, lee, escribe, dibuja, pinta, estudia, aprende, enseña. Haz de tu casa una tienda, limpia, ordena, organiza, decora, etiqueta, mueve de lugar, vende, dona cosas. Haz de tu casa un restaurante, cocina, come, prueba, crea recetas, cultiva especias, planta un huerto. En fin, haz de tu casa, de tu familia, un lugar de amor. Amados, ¿qué es tu hogar hoy? A lo mejor volteas a tu casa y a veces con orgullo vemos y decimos: todo esto lo he logrado con mi esfuerzo. ¿Y de qué sirve?
¿De qué sirve? Nuestros éxitos no son otra cosa que el viento, el terremoto y el fuego. Dios no está ahí. Aunque Dios te dio fuerza para lograrlos, aunque Dios te da la vida para tu éxito, aunque Dios te da la vida para que hagas tantas cosas que tú estás haciendo, Dios te ama. Y Dios quiere, y Dios está llamándote, amado. Dios te dice: ven, ven, hablemos, hablemos. Ahí donde estás. Por eso es que pedí que la gente que estuviera conectada mandara peticiones. Ni siquiera sé, no sé si estás mandando tus peticiones. Pero sabes, a veces por pena no queremos escribir. No queremos escribir. Cuando deberíamos nosotros de ser los primeros honestos en esta vida y decir: Dios, hablemos, hablemos. Dios te ama. Jesús te está llamando. Si tú no eres alguien que ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, porque esta palabra que acabo de decir, esta palabra que es un llamado de Dios Padre a decir: hablemos, esta palabra es para sus hijos. Si te diste cuenta en la historia de Elías, hay gente cercana a Dios y gente lejana a Dios. Y los que están cercanos son aquellos que han hecho de Jesucristo su Señor y su Salvador. Los que están cercanos son aquellos que le han dicho: Jesús, he pecado. Todos hemos pecado, amados. Pero los cercanos le han dicho: Jesús, perdóname, perdóname. Reconozco que fuiste a la cruz y fuiste por mis pecados. Sí. Si tú nos estás viendo y nunca has hecho una oración para recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, yo te pido que ahí donde estés, simplemente le digas: Señor Jesús, he escuchado tu palabra esta noche. Quiero ser de los que están cerca de ti. Perdona mis pecados. Soy un pecador. Me he equivocado. Perdóname. Jesucristo, sé que tú fuiste a la cruz por mí. Llevaste mis pecados y hoy reconozco que lo hiciste por mí. Señor Jesucristo, hoy te recibo en mi corazón. Quiero que seas mi único y suficiente Salvador, que seas mi Señor. Quiero ser tu hijo. Quiero ser hijo de Dios. Perdona mis pecados. Pon tu Espíritu Santo en mi corazón. Sopla sobre mí. Y así como Elías oró y fuego vino sobre ese altar de sacrificio, yo te pido que hoy pongas fuego sobre mi corazón, fuego de pasión por ti, fuego para seguirte. Porque hoy te recibo. Te pido que la obra que hoy comienzas en mí, tú la perfecciones hasta el final, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, si tú has hecho esa oración, escríbenos un comentario. Haznos saber, y si podemos ayudarte en algo, lo haremos. Porque ahora eres parte de la familia de Dios. Pero también quiero orar por las necesidades. Baruch, ¿puedes ponerme en pantalla Santiago 5, versículo 17, por favor? 5:17 en NTV, o así déjamelo en NBI, está bien. Dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras,
con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Verso 18. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Elías era un hombre con debilidades como las que tengo yo, las que tiene el equipo que está aquí conmigo y las que tienes tú. Y eso no lo dejó fuera de poder orar. Ya hemos orado por los que no tenían a Jesús como su Señor y su Salvador. Si tú tienes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú tienes que hacer hoy una oración diciéndole: Señor, perdóname por las cosas malas que he hecho. Pero el tener debilidades, o como dice Reina Valera, pasiones semejantes a las nuestras, no nos deja fuera de buscar a Dios, sino que esta noche podamos buscarle y podamos orar por esas peticiones. Me gusta lo que dice ahí: volvió a orar y el cielo dio. Ahí donde estás, repite eso. Repite: volvió a orar y el cielo dio. Porque primero oró y vino una catástrofe en su tiempo. La sequía en el desierto es para morir. Pero 3 años y medio después volvió a orar y el cielo dio. Yo creo que esta noche vamos a volver a orar y el cielo va a dar. El cielo va a dar. El cielo va a dar. Yo lo creo. Yo lo creo, porque la Biblia dice que en mi lengua hay poder de vida o muerte, y dice que voy a cosechar lo que yo hable. Entonces voy a hablar fe, y tú tienes que hablar fe conmigo. Ahí donde estás, vamos a orar por todas las peticiones. Si escribiste peticiones, yo en un rato más yo estaré ahí con esas peticiones personalmente, orando por ellas, porque vamos a hablar fe. Vamos a volver a orar y el cielo da. El cielo va a dar, el cielo va a dar bendición, el cielo va a dar bendición, el cielo va a hacer que las cosas que hoy te preocupan, esas cosas se arreglen. El cielo va a dar bendición, el cielo va a dar lluvia, porque Él es bueno. Ahí donde estás, amado, ponte de pie, porque la gente victoriosa se pone de pie. La gente victoriosa ve las cosas por venir, y como dice Proverbios 31, no se angustian de lo por venir. Simplemente vamos a ver hacia el horizonte con fe. Sí, hay un tiempo difícil, pero quiero decirte, sabes, a mí me encantan las buenas noticias. Hubo un día que a un hombre le di una palabra de parte del Señor y le dije: viene un tiempo donde te vas a quedar solo, la cosa se va a poner difícil, pero solo es temporal. Y hace unos días nos mandaron a mi esposa y a mí, muy alegre, la mujer de él, diciéndonos: hey, victoria, y nos enseñó el documento donde la cosa se estaba arreglando. Bueno, ya estaba arreglada. Y dije: gloria a Dios, tal cual como Dios lo dijo, porque volvió a orar y el cielo dio. Y esto lo digo para que los que nos están siguiendo sepan: el cielo va a dar, el cielo va a dar. Yo puedo ver que en el cielo hay una bendición que nos quiere dar Dios, pero vamos a hablar con Él, ¿verdad? Vamos a hablar con Él. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, somos tus hijos, Padre. Tu palabra dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Nosotros creemos, Padre, creemos en ti profundamente, creemos en ti, Jesucristo, creemos en ti, Espíritu Santo, creemos en ti. Señor, en el nombre de Jesús, hoy ponemos todas las peticiones, Dios, que nos han hecho. Todas las peticiones de la gente que creyó, porque escribir es creer. Te pedimos solución. Te pedimos solución. Te pedimos solución.
Pido, Dios, por cada miembro de Koinonia y de nuestros amigos que verán esta predicación, guárdanos en salud, guárdanos en salud, que no seamos víctimas de esta enfermedad. Oro, Dios, por el trabajo, oro por el trabajo y los negocios de tus hijos, que no tengan miedo, que no huyan, Dios, no tengan miedo, no tengan miedo, Dios. Padre, tú tienes el control de todo. Solo somos mayordomos, Dios. Solo somos mayordomos, Dios. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a los que escuchan, bendice a tus hijos. Que tu poder glorioso toque sus corazones ahí. Te pido por aquellos corazones que están tristes, que están asustados. Padre, pon paz en su corazón. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Así lo dijiste, Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se las doy. Así, Dios, dales esa paz. Bendícelos, bendícelos. Oro por los que están enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por su sanidad. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia. En el nombre de Jesús, sean sanados. Sean sanados. Oro, Dios, por los pastores a nivel mundial que están enfermos, Padre, y muchos de otras enfermedades o este mismo virus. Dios, bendícelos, bendícelos con un milagro. Bendícelos, Padre. Dios, grandes bendiciones fluyan a través de internet. Grandes bendiciones. Toca la vida de todas las personas que están viendo este mensaje. Ve hasta ahí, Dios. Ve hasta ahí. Ve hasta ahí. Ve hasta ahí. Cierren sus ojos ahí donde están viendo. Cierren tus ojos. Solo es para que no te distraigas. Solo es para que no te distraigas. Pero en el nombre de Jesús, sean apagadas en tu mente y en tu corazón las voces de tumulto de la ciudad, las voces confusas de la ciudad. Sean apagadas las voces confusas del diablo. Sean apagadas, Dios. Sean apagadas. Sean apagadas las voces que se dicen en los templos y que son incorrectas. Sean apagadas de tu corazón. Y que en el nombre de Jesús hoy escuches a tu Dios decirte: hablemos, hablemos. Espíritu Santo, ahí donde están tus hijos, que puedan escuchar y sentir tu voz. Dales dirección ante esas necesidades que tienen. Instrúyelos, dales el consejo sabio. Dales tu palabra, la palabra profética más segura, la Biblia. Dales tu palabra, Dios. Aconséjalos y tómalos en tus manos, Dios. Solo puedo decirte, Dios, bendícelos, bendícelos. Tu mano con ellos, tu mano con ellos. Señor, gracias, gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, próximo domingo, 10 de la mañana, danos la oportunidad de llegar hasta tu casa. Busca en Facebook como lo hiciste hoy. Búscalo. Yo te ruego que compartas este mensaje con tus amigos, pero que el domingo a las 10 estés atento. Estaremos alabando, adorando, escuchando la palabra de Dios. Yo creo que Dios nos va a bendecir. Todavía estaremos por un tiempo. La próxima semana seguimos igual, de la misma forma, Koinonia en casa. Por eso necesitamos saber de ti. Solo puedo decirte muchas gracias. Dios contigo, Dios contigo. Gracias. Dios les bendiga.